inicié en la clase anterior, vamos a ver ahora y a explicar la Basílica Cristiana. Pero antes de comenzar con ella, vamos a ver dos edificios importantes, antecedentes de la Basílica, no como elemento arquitectónico iluminado por ventanas altas, sino como elemento que conocemos dedicado exclusivamente o casi exclusivamente a la liturgia. El primero es la casa de Dura Europos. Vamos a ver la planta que está aquí abajo, una casa con un patio central que corresponde en el alzado a esto que hay aquí. Se entra por esta puerta, hay un pequeño zaguán, corresponde con esto, y se pasa ya o directamente al patio, por esta puerta, o directamente a un elemento con sombra que tiene dos columnas que haría de pórtico, es un pórtico interno. El elemento de distribución de la casa es el patio. Del patio se pasa a una habitación muy grande que probablemente tuvo aquí un altar. Digo probablemente porque a los restos que nos quedan de él no permiten asegurarlo con plena certeza. Y detrás un espacio que no sabemos lo que es. De este espacio grande y también a través del patio se pasa a otra habitación que podría ser perfectamente de clases catequéticas, y lo que es más importante, por lo que nos interesa, además de subir a los pisos superiores de la casa por esta escalera, es este elemento de aquí, que es un baptisterio, el primer baptisterio que conocemos decorado. Aquí arriba lo tienen. Bajaron el techo para hacerlo más bonito, con unas vigas de madera vistas y unos bovedillas azules con estrellas. El suelo es de cerámica, y aquí en el fondo hay una especie de bañera para las abluciones del bautismo con un baldaquino que naturalmente en este caso no es funerario. Parece que me contradigo con todo lo que he dicho antes, pero esto ocurre muchas veces cuando se estudia honradamente, vamos a decir, la arqueología, que hay datos pues que son desconcertantes. Las paredes de este habitáculo estaban decoradas con pinturas que tendremos ocasión de ver, todas relativas al agua, todas relativas al bautismo. Aquí en el fondo del baldaquino, en la pared del fondo del baldaquino, está representado ya por primera vez, no que se represente por primera vez, sino que lo tenemos ahí con una de las formas más antiguas que poseemos, Adán y Eva, con el árbol del bien y del mal, y el buen pastor. Todo de una manera muy primitiva y muy pobre. Lo veremos cuando estudiemos la pintura. Y ahora vamos a ver la segunda lámina, que corresponde con la iglesia de Kirkbice en Siria. Aunque no de la misma forma que en la basílica que veremos después, esta iglesia tenía ya todos los elementos que corresponden con el culto. Se entraba, volvemos a la planta, se entraba por una puerta, y ahora ya así que en un gran patio con dos habitaciones que corresponderían con estas dos de catequesis o de trabajo parroquial o lo que fuera. Aquí hay un gran vestíbulo, y en este vestíbulo se pasa por dos puertas a lo que es ya la iglesia, el elemento cultural, que tiene dos elementos importantes, diferentes y hoy casi perdidos. Uno, la bema, que ahora explicaré lo que es, y después un espacio que no tiene altar, está separado de los fieles de la iglesia, podríamos decir, por un cancel, un elemento vertical de madera, y detrás hay reliquias, arcas con reliquias. Aquí fuera también hay dos sarcófagos con reliquias, pero las reliquias que están recibiendo culto en esta iglesia son estas que están aquí detrás, formando una especie de retrosanctos, como ocurrirá también en algunas iglesias martiriales catacumbarias. No hay altar. El altar era un elemento todavía móvil, como también tendremos ocasión de ver. Pero sí existía este elemento que he dicho antes, que se llama la bema, que parece que su origen está en Siria, lleva por el norte
casi hasta Suiza, y por el sur, pues en su expansión se para en Palestina. Vamos a explicar lo que es la bema, un elemento cultural muy interesante que probablemente quiere imitar un barco, quiere imitar el barco, la barca de Pedro. Puede ser de piedra, pero es normal, lo más normal es que sea de madera. Está constituido por una barandilla de madera, vamos a hacer este de madera, que termina en forma de proa, una proa de barco, y se corta aquí con una puerta para entrar, normalmente con unos escalones, uno o dos, los que fueran, para que esté un poco en alto. Entonces aquí esto vendría por aquí, pues el zócalo que corresponde. Dentro, aquí interrumpo a propósito y explicaré después por qué. Aquí dentro hay un asiento para los presbíteros, y aquí un poco más elevado, y por tanto con un escalón o dos más elevado, el trono del obispo. Este es el asiento de los presbíteros, y este es el asiento que corresponde por aquí también a los presbíteros. Vamos a recoger otro, que estarían sentados el presbiterio de la iglesia, aquí estaría sentado el obispo, a todo mi esquemático para dibujar deprisa, naturalmente. Aquí estarían nosotros, que no los dibujo para no complicar el asunto y no tapar esta parte del dibujo. Esta es una bema que podríamos llamar la bema baja, que solamente tiene de madera, como he dicho antes, pues esta barandilla y los bancos de dentro. También existe la bema alta, que consiste en que a esta misma bema se le pone un baldaquino, unos pies derechos también de madera, vamos a poner que fueran 3 por banda, unos capiteles y unas basas acá. Vamos a poner otro capitel y otra basa. Hay incluso literatura contemporánea que habla de este elemento, como decía antes, imitando una barca, haciendo que esto sea la barca de Pedro. Con esto terminamos la bema y vamos a pasar ya a la explicación de la basílica cristiana. Voy a explicar una basílica cristiana teórica. Quiero decir con esto que es una basílica inventada que posee todos los elementos de la basílica. Después las basílicas reales carecerán de uno o de otro, o de varios, o incluso duplicarán alguno. Pero aprendiendo bien esta nomenclatura, pues ya es fácil entenderse y hablar de basílicas. Voy a hacer un corte, buena perspectiva, y una planta. Este sería el eje de la planta, y este será el eje correspondiente en el alzado. El primer elemento de la basílica es el atrio. Una entrada y un patio con columnas que dan sombra. Este patio o este edificio puede tener una planta o dos. Aquí vamos a dibujarla de 2 plantas para que sea más complicado, no por deseo de complicación,
sino para que sea lo más real posible. Esta sería la puerta, dibujamos nada más que la mitad de la puerta, y aquí vendría ya el muro de fuera. Aquí sigue el muro naturalmente cortado. Aquí está el muro que también he cortado, que correspondería con este. Si miramos así, aquí estarían las columnas. Vamos a poner aquí 4, aquí otras 3, y aquí seguirían las columnas. Aquí naturalmente está la otra puerta del otro lado del patio, y aquí vendría la cubierta. Vamos a poner las columnas. Esta sería una columna, esta sería una columna, aquí vendría la otra, aquí viene naturalmente así la pared. Vamos a dibujar el tejado para que se vea mejor. Es un tejado que vierte hacia adentro. Es el tejado de ese, el de esta pared, y es el que corresponde con esta nave de aquí. Nos resulta un poco pequeña, pero lo vamos a dejar así. Esta sección que correspondería con esta. Aquí estarían las ventanas del piso de arriba, seguirán por aquí, esa es la puerta. Aquí puede haber ventanas para el piso de abajo, incluso puede haber tiendas. Se entra por aquí y se pasa a el elemento que sí ya es. Esto al fin y al cabo no es nada más que una imitación o sin imitación de el patio de una casa típica romana. Lo único que ocurre es que en vez de tener en el centro el impluvium, el estanque que recoge las aguas del tejado, pues lo que tenía sería tener una fuente. Del atrio pasamos a otro elemento arquitectónico que puede estar coronado en los dos lados por dos exedras, muy corriente, que se llama el nártex. El nártex no tiene más función que la de aislar el ruido externo del patio de las naves de la iglesia que vienen ahora a continuación. Puede tener una puerta central o tres, una central y dos laterales. El nártex correspondería con esto. Naturalmente, aquí estaría, vamos a dibujarlo así, el nártex, y por tanto necesita seguir el tejado hacia arriba, claro. Este sería el tejado hacia arriba. Aquí tendríamos la entrada, una puerta del nártex, y tendríamos la puerta central del nártex. Si el nártex está fuera de lo que viene a continuación, que son las naves, entonces se dice que es una iglesia con exo nártex. Y si el nártex está incluido dentro, o sea que en sección, esta es la iglesia, aquí estarían las columnas que vamos a ver después, con los arcos, y el nártex está incluido dentro, este es el nártex, pues entonces se dice que es endonártex, o sea que está dentro. Tampoco tiene mucha importancia, pero sí, por si al leer algún libro encuentras las dos palabras, que sepan lo que quiere significar. A continuación del nártex viene la parte más importante de la basílica, que son las naves. Una termina en un pilar, aquí ahora tendrá que tener su otro pilar, y las correspondientes columnas, que ya lo explicamos el primer día de por qué era esto así. Aquí vendría una fila de columnas, y aquí tendríamos la otra fila de columnas. Vamos a poner las columnas en planta, verlo hasta ahí. Esto sería ya los correspondientes
en el otro lado, que vamos a dibujarlas en lanzado. Con sus capiteles y sus bases y sus arcos. Este arco ha salido un poco más grande. Aquí termina el muro, que corresponde con este. La comunicación o la apertura de esta nave a lo que viene después se hace con un gran arco, que sería este, que es lo que se llama el arco triunfal. Aquí seguiríamos cortando la basílica. Este ya será el tejado, que ya no vemos las tejas porque nos hemos subido muy alto. Y está cubierto con unas flechas de madera, como vimos el otro día. Aquí estarían las ventanas altas, y a partir de aquí aparecerían las naves laterales. La nave lateral, la nave central, vamos a cortar el techo por ahí y vamos a colocarle una ventanita. Ya vimos cómo esta zona era la zona que había que decorar, que se decora muchas veces en dos órdenes, dos registros. Incluso existe la teoría de que el registro de arriba corresponde al Nuevo Testamento y el de abajo al Antiguo, cosa que tampoco es verdad en muchos casos, pero lo que sí es verdad es que se suele estar muy decorado. Y este arco, el arco triunfal, sí que se decora con gran profusión, muchas veces incluso de mosaicos, como puede ocurrir con Santa María la Mayor, que probablemente la recordarán en una de las historias de la Virgen representadas más antiguas. El arco triunfal, vamos a ponerlo ahí abajo. Estas son las naves, y aquí aparecería el arco triunfal. Vamos a ponerlo así. Detrás del arco triunfal aparece otro nuevo elemento de separación, que también puede tener dos ábsides pequeñitos, que es el transepto. Que viene aquí. Vamos a ver si no se tuerce mucho. Y no tiene por qué estar en la misma continuación de las pilastras del arco triunfal, sino que puede ser más pequeño o más grande. Aquí le voy a poner en este caso más pequeño. Viene ya el gran ábside o presbiterio. Estaría aquí. Y corresponde el otro arco, que es el arco de embocadura del presbiterio. Voy a respetar esta pared. Y aquí ya viene cubierto por un casquete de esfera el presbiterio. O sea que esto sería el transepto, y aquí tendríamos el presbiterio. Quizás sea importante recordar, lo voy a hacer aquí abajo, que una bóveda de cañón, o en nuestro caso un casquete de esfera, vamos a poner que tuviera 3 ventanas, nunca se utiliza como elemento para protegerse de la lluvia, salvo que quizá en lugares muy secos como puede ser Siria. Esto hay que protegerlo con tejas. Hay que elevar el muro lo suficiente para salvar un trozo de esfera, y entonces aquí arriba ya se coloca un tejado normal vamos a hacerlo así,
de Texas. Eso lo han visto en cualquier edificio actual o antiguo. Pero así termina, visto desde fuera, como está por aquí, tendría que terminar así. No estaba así. Vamos a ver ahora otros elementos de la basílica, porque esto es nada más, podríamos decir, que el cascarón del edificio. Lo primero que habría que hablar, o de lo primero que podríamos hablar, es de el altar. ¿Dónde está el altar? Pues el altar se puede colocar, o lo que es muy corriente, en el eje del presbiterio. También se puede colocar un poco hacia adentro, pero normalmente está en el eje del presbiterio, o en el centro, del transepto. Incluso en algún caso muy extraño ha estado en el centro de las naves. El altar, en algunos casos incluso hasta el siglo V, movible. Si el altar está colocado, vamos a hacer un poco más grande, si el altar está colocado aquí arriba, si el altar está colocado aquí, en el centro del arco que abre al presbiterio, pues es bastante normal que aparezcan unos canceles altos, soportados por pilastras, que cierran el altar. Ahora, cuando explique la iglesia de Nola, veremos cómo hay un antecedente, pero voy a explicar ahora aquí. Estos canceles, esto tendría que llegar hasta aquí, no cubren el altar naturalmente, pero sí tuvieron, por lo menos en las descripciones se encuentran, y también en alguna representación, este es el altar, sí tuvieron cortinas que pendían de esta viga horizontal que llamaremos más adelante viga transversa, y por tanto no digo más sobre ello, pero sí tuvieron cortinas. Es muy difícil de averiguar si esas cortinas corresponden a un culto del arcano o no. Lo más probable es que no, es que sea una tradición anterior de culto del arcano, pero que quedó perdido el culto, pero se conservaron las cortinas. Digo esto porque también se describe que de este cancel pendieron lámparas, como también ocurrirá en la iglesia de Nola. Y claro, no pueden prender lámparas y cortinas si las cortinas se corren, pues del mismo elemento, porque nada más encender las lámparas, pues probablemente se quemarían las cortinas. Las sacristías, pues las sacristías pudieron estar en estos elementos o en estos. Pueden llamarse pastofolios o pueden tener algún otro nombre que ahora veremos más adelante. Y con esto me parece que hemos terminado la explicación teórica de la basílica. Como decía antes, puede faltar el atrio y tener solamente nartes, con lo cual el nartes pasa a hacer funciones de atrio. Puede carecer de nartes y el atrio abrir directamente sobre las naves. Puede carecer muchísimas veces de transepto, haciendo una iglesia pues muchísimo más sencilla. Puede ocurrir que la entrada sea lateral y que entonces el nartes esté en el costado, incluso que en el costado esté en el nartes y el atrio. Puede ocurrir todo tipo de combinaciones, pero siempre serán combinaciones de estos elementos que acabo de describir ahora. Vamos a terminar haciendo un recorrido a esta lámina, que no importa ponerla encima. Vamos a terminar la descripción de la basílica en todo su recorrido. Ahora tendremos que completar con algunas pequeñas precisiones. Tenemos el atrio,
Detrás el Narces, no hace falta explicar nada porque lo acabo de explicar todo. Detrás las naves, en que pudieron tener un diacónico, no sea, una sacristía con esta pared que dijimos que se decoraba, y el suelo pues que está también decorado. El arco triunfal, el arco posterior, un altar con su baldaquino, y detrás el presbiterio con un banco para los presbíteros, que no dije antes, y el banco para el obispo. Esta es una iglesia típica de 3 naves sin tribunas. Parece que la misma estructura de la iglesia de 3 naves, vamos a poner la lámina aquí, está pidiendo ya el deambulatorio. Esta es la cubierta y esta es la zona necesaria para la altura de la cubierta. Parece que está pidiendo elevar un poco más la nave central, que es lo que hemos hecho aquí, y colocar toda esta fila de arcos que permiten un deambulatorio, una tribuna, o lo que en algunas iglesias se ha llamado también orientales, quiero decir, el matroneo. Con esto no hemos solucionado arquitectónicamente nada. Hemos conseguido ciertamente que haya más posibilidad de fieles a la derecha e izquierda de la nave central, pero seguimos con el problema de que las iglesias se nos van levantando a medida que vamos dando iluminación, y en este caso vamos dando mayor capacidad. Esto se ve muy fácilmente o claramente en la iglesia de 5 naves con tribunas, que es lo que ocurre en esta lámina siguiente. Estas son las 5 naves, 1, 2, la central, y la cuarta y la quinta. Al elevar la segunda nave para colocar las tribunas, igual que en el caso anterior, pues nos ocurre lo que pasa aquí abajo. 1 nave, 2 naves, 3 naves, después vendría la cuarta y la quinta. Este es el deambulatorio, el matroneo que está en medio, y claro, se nos va subiendo la nave central cada vez más porque ha habido que subir la altura del tejado de la primera nave lateral, la altura para conseguir el matroneo. Aquí teníamos esta altura, aquí ya se nos ha subido todo esto, que es precisamente la altura de los arcos. Pues vendría a la misma altura correspondiente a las ventanas de la nave central. Los aspectos que van teniendo estos, vamos a ponerlo así, los aspectos que van teniendo las distintas iglesias, pues se puede ver aquí casi el mismo. Lo único que ocurre es que sin tribunas son más chatas y con tribunas pues son algo más elevadas. Y como dije al principio, vamos a ver brevemente la descripción de San Paulino de Nola, de la iglesia de Nola, precisamente, de su iglesia titular. Vamos a buscar otro cartón. Que es una iglesia muy sencilla, pero que él describe con todo detalle y que es muy interesante. No tiene nada más que, prácticamente no tiene nada más que una nave, aunque ciertamente como tiene columnas pues tiene 3, pero las laterales son muy pequeñas. Es un gran presbiterio, sería así, esta es la parte de fuera. Aquí tiene 4 columnas nada más, que corresponderían también, no las voy a dibujar por brevedad. Con arcos. Aquí tiene, sobre cada arco tiene una ventana, que son 4 arcos, aquí no me caben nada más que 3. Y este está cubierto con cerchas de madera. Como ven, pues muy sencillo. Pero describe una serie de elementos interesantes que son los que vamos a ver ahora. Detrás están las naves, lo que serían naves laterales, que no llega a ser la nave lateral ni mucho menos. Es simplemente un espacio. Aquí estarían las columnas y esto hace simplemente así, con un espacio que es casi un deambulatorio más que una nave. Pues elementos interesantes sobre esta
estructura tan sencilla que describe San Paulino. Pues vamos a ver, primero es el altar que está situado no en el eje de la embocadura, sino más dentro. Vamos a colocarlo aquí. Tampoco tendría demasiado significado, demasiada importancia, pero sí tiene una gran importancia la descripción que hace de la viga transversa, una viga colocada ahí arriba, con unos canecillos probablemente para sujetar, de la que pendieron cortinas. Y estamos en el caso, como dije antes, a la hora de las basílicas, de decidir si estas cortinas se corrieron o no se corrieron alguna vez, porque en el mismo caso que en la basílica que decía antes, también describe San Paulino que de aquí colgaron lámparas. Lámparas que o cada vez son menos conocidas, podríamos decir. Puede ser un aro de hierro en el que se colocan pues unos candiles. Quizá haya gente que ya no sepa lo que es un candil, pero es un cacharro que puede ser de barro, puede ser de hierro, con una embocadura o dos, vamos a poner en este caso dos, porque las viejas son muchas de dos. Aquí un orificio, y este es el centro del candil. Puede tener un asa o no puede tener un asa. Se llena de aceite y se coloca una mecha de lana, y cuando la lana empapa el aceite pues se prende, y esto da pues muy poca luz y mucho humo, pero ¿qué le vamos a hacer? Mejor es la vela, pero la vela no la describe San Paulino en la viga transversa, sino ahora veremos dónde. Además describe que hay cántaros, no dice para qué. Acá un cántaro sí que es una cosa así, ¿no? Y no parece que sean cántaros para iluminar, porque si esto se llena de aceite y se coloca una palomilla, que no es nada más que un trozo de madera donde se fija la mecha para que vaya bajando según se consume el aceite, en cuanto el aceite hubiera bajado un poco, pues aquello no haya absolutamente ninguna luz. Por tanto, colocaron lámparas, que sí sabemos para qué son, colgaron cántaros, que no sabemos para qué son, y con todos estos elementos colgados de la viga, pues parece que es muy... y cortinas, como dije antes, parece que es muy difícil pensar que esas cortinas se pudieran correr. Las velas, según lo describe San Paulino, no estaban, bueno, estaban encima del altar, por supuesto, pero no en lámparas colgadas de la viga, sino colocadas en elementos de hierro alrededor de las columnas. Disposición que la describe con todo cuidado, debió ser así, pero que no, por lo menos yo no he visto rastros en ninguna iglesia. Terminamos la última lámina que voy a poner en el atril. Es una perspectiva, como pueden ver, de la iglesia de Rávena, en que se ve perfectamente, porque está un poco exagerado precisamente para ello, pues toda la cubierta de madera, que da un aspecto pues muy señorial, muy bonito. Las naves centrales con su decoración, en este caso con círculos y rectángulos, y las columnas con sobrearcos, y las naves laterales pues esta no está sin decorar, pero esta está decorada. Este elemento que está aquí abajo representado en azul encima de los capiteles se llama pulvino, y tiene como finalidad hacer más esbelta la columna sin necesidad de alargar el fuste, haciendo que los arcos arranquen desde más alto. Y con esto, y enseñando una lámina de un libro de arqueología en que se encuentra la iglesia que describe San Paulino de Nola del siglo V, pues terminamos
esta clase.